2 de diciembre de 1993, en un tejado de un barrio de Medellín, caía muerto Pablo Emilio Escobar Gaviria. Nunca quedó claro, vos mirás una investigación o mirás otra y te dicen, fue abatido por el bloque de búsqueda, así se llamaba, y otros dicen se suicidó porque no quiso entregarse. Nunca quedó claro si se suicidó o fue abatido en medio de un operativo. ¿Cómo se llamaba el bloque de policial. búsqueda? Tenía una sigla. Los Pepes. Los Pepes. Era, el bloque de búsqueda era el oficial. Sí. Los Pepes un era paralelo. una organización paraoficial o paraestatal, que también la ilegal, buscaba, ¿no? Sí, financiado, Por el entre cártel de otros, Cali. por el cártel de Cali. Ah, ¿en por serio? Los Rodríguez Ah, Orejuela. Por los Súper Rodríguez ilegal, Orejuela, porque- porque los Rodríguez Orejuela eran más empresarios. Sí. Pablo Emilio era más... Pablo Emilio. Sí, el Pablo. ajedrecista Claro. Gilberto Rodríguez Perdón. Orejuela, cuya familia mandó un saludo bien acá. La idea, ¿sí? Sí. La idea... Y de Pablo Escobar le mandó un saludo. Saludo bien acá. por... También viven acá No todos. tiene nada que ver Qué con el lindo mundo país legal. Argentina. No, igual, pero qué claro, lindo. Porque qué hay que saber- oasis. Tanto los oasis. Rodríguez, los Rodríguez como la familia de Escobar, que vive en la Sí. Argentina, no tiene nada que ver con el delito. No, aclaro, no, por las obvio. dudas. Pero bueno, viven todos acá. Bueno, mandamos saludos. Seamos precisos por las dudas. Algunos pesos les habrá quedado. No lo sé. Bueno, pesos no creo, pero Algunos unos dolarucos. dolarucos. La opción de suicidio. ¿Le conviene un poco a los que lo Es buscaban? según- Porque si lo abatieron, no deberían, ¿no? No. Lo deberían detener y no matar y capaz, viste que a veces disti- pasaban esas cosas. Sí, es de acuerdo a la óptica, la propia familia. Algunos familiares dicen, no, Pablo no se iba a entregar y decidió quitarse la vida para no entregarse. Otros dicen, no, fue abatido y nos tiró. En realidad depende de quien cuente la historia, es el relato de lo que pudo haber ocurrido. Lo que pasa sí- es que lo que vi en un documental, que como era una fuerza paramilitar, en realidad Porque estaba todo mezclado, el ilegal, bloque de estaba búsqueda con los mezclado. Pepes. El bloque de búsqueda con los Pepes, bueno, lo puede estar contratando, pues en realidad también son una fuerza militarizada en medio del eran narcotráfico. casi todos militares. Entonces es medio raro, Claro. ¿entendés? Y pareciera ilegal, ser que sí. él en realidad en un momento se le cruza unos balazos y en un momento suelta el arma y se queda y lo boletean. Y ahí- y ahí lo Entonces boletean. la boleteada es ilegal de por sí, Claro. porque Por se eso. entregó y le pegaste un Entonces tiro ahí en la tenés cabeza. que decir que se Entonces suicidó. los tipos dicen, no, se suicidó, ¿entendés? Como, bueno. Claro. ¿Por qué fue el En un mayor? tejado no te suicidás Fue el corriendo. mayor narcotraficante de la Sí, historia y por el qué. más- Repasemos el más un poco. famoso, es el personaje dentro del mundo del narcotráfico. Se pensó que con la muerte se iba a acabar el negocio del narcotráfico. En realidad, lo que pasó es se Le dio lugar a atomizó, otros. se dividió, se fraccionó en miles de grupos y hoy el negocio sigue tan bien y tan floreciente como siempre. Antes de contar la historia muy breve, siempre desde hace años, yo hace más de 30 años que hago periodismo policial, se habló de la lucha contra el narcotráfico. Pasan los gobiernos, no solamente acá a nivel mundial, Sí. pasan las ideologías, vienen otras, y siempre hay guerra sin cuartel al narcotráfico. Y el narcotráfico goza de buena salud porque obviamente son mafias que viven de un mercado que existe. Una persona que consume alguna sustancia no legal y es mayor es su vida privada, por un lado. Sí. Si tiene un problema de exceso con el consumo es un tema médico. Sí. Entonces, temas que tienen que solucionar los médicos quieren solucionarlo con la policía, Claro. hay más tiros, pero el negocio sigue estando porque siempre hay un mercado. Y también hay algo- ahí se posó Pablo Escobar y los que lo siguieron, ¿no? Hay algo para mí que lo ves también. Yo soy más chapista, soy más del Chapo Guzmán, pero sí. Yo pensé que yo en el auto. No. Y Del sacabollo de... vi la serie, me pareció apasionante la serie. Y hay algo que se nota mucho también, que es un mercado con mucha plata. Y eso también te hace impune, te hace zafar Claro. de todas y que no te encuentren Claro. y preso. Y le pago a ese policía una cantidad de plata que puede Bueno. vivir toda su vida él y toda su familia. Y eso también hace que sea difícil de, Claro, de resolver. y eso lo sabía Pablo. Pablo Escobar, pese a que él decía que era una familia muy pobre, cuando se analizó la historia, no, viene una familia importante, de una familia de productores agropecuarios con cierto poder económico, con muchos parientes importantes, tiene parientes que llegaron a escenarios políticos altos en Colombia. Los Gaviria. Sí, los Gaviria, gente importante con una historia dentro de lo que es Antioquia, toda esa región de Colombia. Él comenzó a cometer delitos de joven. Primero estuvo con robo de autos, estuvo en algunas banditas, con un primo
con Pues sí, un tenía primo. vocación. Vocación delictiva, Bien. hasta que encontró el contrabando como una manera de vivir, primero marihuana y después cocaína. Y eso lo hizo con un primo y fueron creciendo cada vez más hasta que él llegó a estudiar, incluso llegó a ir a la universidad a estudiar ciencias económicas. Mirá. Y era muy inteligente. Lo que pasa es que optó por los negocios. Claro, el antes negocio que lo el hizo. estudio. El Claro, negocio lo hizo y le negocio. salió bien hasta un momento. También es como un responsable del consumo de cocaína a nivel mundial. ¿Ah, porque, sí? y ¿Vos te porque- parece? Porque cambia radicalmente El el consumo cártel- en Estados Unidos, ni hablar, y en Europa también cambia en esa época. Era ese cártel el que le vendió al mundo Fue el la primero. falopa. Si vos te vas a la definición de cártel, de cartelización, Sí. fue el primero y único Primero. cártel real Claro. que tuvo el negocio de la cocaína. Claro, porque eran ¿Por todos qué? los capos de distintas regiones, El todos metidos en el 80% cártel. de la producción de cocaína la manejaba el cártel de Medellín. El 80% de toda la producción de cocaína. Claro. El 60% de la distribución de la cocaína en los Estados Unidos pasaba por el cártel de Medellín. Eso sí que era una cartelización. Él se asoció, te cuento, Sí, por con, favor. esto lo leemos, nunca me acuerdo, González Rodríguez Gacha, que era un esmeraldero, un tipo muy violento, cuya casa yo conocí. Tenía una casa, la de afuera, ¿no? Una casa en Bogotá, como decir, en el barrio ¿Tres Parque. ambientes? Pero una manzana ¿Jardín? más grande que Olga. ¿Alquilada? Era la casa de... Pero baño suite, de José todo. Rodríguez ¿Alquila? Gacha. Sí, sí. ¿Era mexicano? Era propietario. No, le decían área el Le decían el mexicano, mexicano. pero era el mexicano, colombiano. que en la serie es el mariachi. Claro. Carlos Leder, que Carlos salió en Leder. libertad, tenía doble nacionalidad, tiene Es el que extraditaron. alemana y colombiana, muy preparado. Él es el primer detenido, el que compra la isla, Sí. Ah. el que tiene una isla propia. Bien. Lo liberaron no hace mucho, se fue a Alemania y de Alemania volvió a Colombia hace algunos meses y quedó en libertad. ¿Pero Y por está qué lo dando liberan? porque cumplió pena, 30 años en Cana, y hoy está viviendo en Colombia y ha dado unas cuantas entrevistas. Es un hombre muy grande que vive en Colombia y se arrepiente de lo que hizo. Y la Dudo. familia Ochoa también, Jorge Luis Ochoa, familia que algunos murieron de viejo y otros están vivos. Es una familia que fue muy prestigiosa Esos en el tenían mundo mucha de los, plata, de los sí, caballos, sí, sí, ¿no? de los caballos de paso. Sí. Tenían una tradición muy rural y muy arraigada ¿Eran en los hermanos? Colombia. Son varios hermanos los Ochoa. Y hoy siguen siendo una familia muy prestigiosa vinculada al mundo de los caballos. Que en la serie son los Uchoa. Los Uchoa. Ah, bien, se la jugaron. Una letra Ellos le cambiaron conducieron la el serie. cártel de Medellín. Puede ser que, viste esto, decís que ahora se atomizó más y no hay un Pablo Claro. Escobar. Puede ser que exista alguien con, no te digo ese poder, pero mucho poder, pero no conocemos su nombre, porque no quiere que Puede lo ser. conozcamos, como que está atomizado, pero sigue habiendo alguien acá arriba. Puede ser, pero el negocio, por lo que se sabe, se ha dividido en muchos segmentos, porque el negocio creció. En Es México mucho no más estaban todavía empresarial. los mexicanos que andaban en esa época. Trabajaban para Los los narcotraficantes cárteles. mexicanos, me Sí, refiero. trabajaban básicamente para los cárteles colombianos. Estaban con las startups. Bueno, la Claro, serie. ahí empezaron a la- asociarse. La serie y los libros de Pablo hablan de que se construyó su propia cárcel. Sí, para el la preso. catedral, La catedral. año 91. Se la venía armando, es que verdad. fue todo el tema donde se involucra la DEA, que dice Estados Unidos, en un momento dice basta, y la DEA se mete en Colombia Pero y él- Fue empieza- diputado. Fue diputado Se la también. construye antes, o sea, realmente Él construye dice, voy a una- ir preso, bueno, voy a ir armando mi mi cárcel. arreglo es que construyo mi cárcel. Y la cárcel era, ¿qué tenía de especial? No tengo idea. Era Era un una spot cárcel, para él. Era No, una no cárcel tenía, que tenía de muchas todo. muchas Mucho- cosas. Mucho amenity. amenity. Mucho Mucho amenity. ¿Pero para todos o solo para él? No, no, Para no, toda no su había, banda. no había otros casi. Era Para como, toda su banda, eran había toda gente Ay, de- como todos que de se, su, se de hizo su una banda. casa para vivir con sus bros. Con sus Pablo, bros. Llegó a empieza- matar 2 personas adentro de esa cárcel Ah, bien. y La después se guerra- fue caminando, Sí. cortó el alambrado y salió caminando para la Claro, selva. cuando le pidieron la detención. Él, en realidad, hubo toda una guerra contra el Estado con muchos muertos, mataron a un ministro, Bombas, mataron de todo. bombas, mataron al director de un diario, Un del avión. gobernador, Todo. Tiraron un volaron avión. un avión, para Barbaridad. lograr el cambio de la Constitución para que los connacionales, los colombianos, no sean extraditados a Estados Unidos, que era el temor. Cuando salió la nueva Constitución, a pedido de los narcos, que los colombianos eran juzgados y condenados en Colombia, él aceptó, pero con una condición, que él elegía la cárcel. Eligió esa cárcel y empezó a purgar una condena corta por narcotráfico. Lo que pasa es que seguía manejando el cártel. Cuando salta ese escándalo, ordenan la detención de él y él se escapa. Y está varios meses
prófugo 17 meses en un una... montón. 17. Sí, hasta que finalmente en el día del cumpleaños 2 de IAL cayó en un tejado en Medellín. Che, En Paula, pero 1993. te hago una pregunta, porque vos decís, bueno, el negocio está, o sea, ahora están todos atomizados, el narcotráfico, O sea, son muchas bandas, muchísimas. pero hace poquito se vieron las imágenes de Río de Janeiro y también de otros países. Ah, es El verdad, el narcotráfico- comando Vermelio. Comando Mermelo. Están en un momento también que a nivel militar tiene un desarrollo Sí. zarpado. Tenían Total. drones lo del comando Vermelio, un quilombo. Comando Vermelo controla una zona y controla lo que sería la comercialización de estupefacientes. No controla, para hacer un cártel, la producción. La producción. No tiene la Pero hoy producción. Compra en Perú, es compra en enorme. Colombia, en algún otro país. Claro, Sí, digo, hoy Colombia, en Argentina, Perú. no sé. el narcotráfico en Bolivia. Latinoamérica está creciendo, de hecho creo que... Enorme. Enorme. Porque siguen con la guerra al narcotráfico, la guerra sin cuartel que gana el narcotráfico siempre. Claro. Porque es un tema de salud pública. Si hay demasiados compradores de una sustancia, es porque hay un problema de salud. Si se ataca con la policía un tema de salud, hay más tiros en definitiva. Pero el negocio va a seguir existiendo. Ese es el. Sí, sí, mientras el haya gran- gente el que gran lo compre, problema. va a haber gente Claro. que lo venda. ¿Podemos Es así. hablar de las series que hay? Hay un montón. Para. Se hizo. Primero no, porque me gusta, las quiero volver a ver. La del Bueno. Chapo para mí es bárbara. Sé que no es de Ah, Pablo no. Escobar, pero me refiero de este Sí, sí, universo. hay un montón. Y son muy Y la atractivas. de Pará, Pablo ¿no viste Escobar la de yo Pablo la vi. Escobar? ¿No la viste? El Sí, patrón del pero mal. es obvio El que no patrón la del mal. terminé. ¿O viste Narcos? No, Narcos vi. Ah, no, malísimo. Pero el patrón del mal está Pusieron medio... un brasilero para ser de un colombiano, malísimo. Para, lo que me pasa con... Es raro. Sí, conmigo, plata o plomo, ¿no? Flaco, no sabe ni hablar. El patrón Plata del o mal está plomo. medio... Es medio... Sí, Es brasilero. Es medio grabado. O sea, la empecé a ver y no me gustó cómo está grabada. El Como que patrón del está... mal. son El patrón El del patrón- mal está más Sí, grabada de como una tele. novela de Es más tele. una novela. de la baja. Pero Es te juro que bárbara, los actores es son muy bárbara. buenos, Son está muy bien. 117 capítulos. Eso también el son patrón onda del Pero tele, es boludo. bárbara, boludo, Acá- es bárbara. Es como te casi juro. Ángeles. Acá en uno de los portones donde Claro, por se ve acá a siempre mitad de tele. cuadra hay un cartel, ¿viste? Esos que cuida no estacionar. Está la cara de Pablo Escobar y dice no estacionar porque voy a ir contra su abuela, contra su papá. Ese, Ah. ese contra. Está así el cartel. Me la allá. busca la abuelita y le mata a la abuelita. Toda esa frase, no me acuerdo exacto, pero eso forma parte de escuchas telefónicas. Sí. Son frases reales de Son frases amenaza de reales. Pablo Escobar. Y la expresión que era su forma de actuar ante el Estado era plato plomo. Era como la norma, como la Sí, ideología. aceptás la coima o te mato. O trabajás para mí o te mato. Wow. Plata o plomo, que era la frase de Pablo Escobar. Cuando muere Pablo Escobar, cuando se mata o lo matan, la familia queda desprotegida y no la aceptaba nadie. A la señora Henao, que era su Henao. esposa, Henao, a los hijos, que eran el varón. Ah. Juan O sea, full Pablo discriminados después. era adolescente y la chica, no sé, tenía 9, 10 años. Fueron a Estados Unidos, los rechazaron, fueron a Europa, los rechazaron, fueron a un país de África, los rechazaron, hasta que en un acuerdo de gobiernos nunca confesado, pero sí que fue un acuerdo Real, de palabra, sí. terminaron en Argentina. Ella se llamaba, porque cambió el nombre, Victoria Eugenia Henao, Juan Pablo y Manuela era la chica. María Isabel Santos Caballero, la señora, tengo entendido que vive en un barrio de la zona norte del Gran Buenos Aires. Sebastián Marroquín se llama él, es arquitecto. Ella escribió un libro contando la historia y Sebastián Marroquín, arquitecto, hizo que te lo recomiendo, un documental en donde cuenta la historia de su padre y busca a las víctimas más importantes, a los hijos de las víctimas más importantes, y tratando de acercando para pedir disculpas en Pero nombre él, del Pablo. ¿ese es Él- su discurso como, che, mi viejo era un forro? no, era alguien que critica por haber sido un mafioso. delincuente. Él no tiene nada que ver ¿No tiene cariño por su padre? Sí, habla desde el cariño de un buen papá, pero era un malandra. Es una linda No, serie pero para además mirar. entra en un momento Sebastián de locura Marroquín cuando cuenta empieza la a poner historia. bomba. En un Lo momento mismo que se le va. pasa al Chapo cuando Atentados. empiezan a matar civiles para presionar a la gente. Hay un momento que, o sea, como que la imagen del justiciero, de toda esta cosa, él tenía su barrio donde hacía viviendas sociales. Es todo esa eso. doble sí. cara, Bueno, ¿viste? la gente, hay muchos barrios que lo quieren y todo, pero cuando empezaste a poner bombas y se mueren Claro, 22 claro. civiles de un solo atentado, no, Es ya fue no hay locura discusión. total. Durante casi 9 años
apareció entre los más ricos de la revista Forbes. Sí. En el medio había un colombiano que nadie sabía a qué se dedicaba. Y la fortuna es incalculable, ¿no? Es como no. En ese ni momento siquiera se puede saber cuánto. En ese momento se hablaba de 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares. En ese Bien. momento estamos hablando de 20.000 de Claro. hoy. Claro. Como los préstamos que necesita un Estado, ¿no? Sí, Acá no estamos sí, sí. desesperados por 20.000. Bueno, más o menos esa guita tenía Pablo Escobar. Pero también es como vos decís, es Todo sin factura, además. todo sin factura, no sabés cuánto vendió. Qué loco. Hace poco cuánto hizo. encontraron otro escondite más con Las plata. caletas. Rompieron una pared en una casa y atrás había un lugarcito con una maquinita de escribir, que se ve donde escribía las cartas de los que no querían ser extraditados, se le escribía como unos comunicados Claro. en esa maquinita y 3 millones de dólares al lado, ahí Qué tirados. loco que vivan acá la familia de él. Lindo. Sí, sí. ¿Qué y lo- gobierno fue el gobierno de...? durante el menemismo. Pero es, a ver, si bien la señora tiene una causa ahí por un tema de lavado todavía. Y alguna en le debe la haber quedado. justicia de Morón, pero nunca Ah, estuvieron. ¿pero acá? Sí, sí, sí. Ah, tuvo un Es kilómetro más, cuando también. llegaron, cuando lo descubrieron que estaban acá con nombres falsos, los metieron presos, tuvieron un año en Cana. Ella estuvo un año en Cana. Ah, Oh. ¿y los ahí nenes? y ellos no, los chicos, el varón un tiempito nada más, la nena era nena. Después se probó que no tenían nada que ver, que había un acuerdo y es más, el nombre nuevo se los dio Colombia, no es que un nombre falso, les dio un nombre Ah. nuevo por un El tema de gobierno. protección. ¿Nadie los persiguió a ellos en ningún momento, el cártel de Cali u No, otros? hay una historia que ellos cuentan cómo está contado en el libro de ella, cómo tuvo que ir y poner la cara ante el cártel de Cali porque el que seguía era el hijo, porque no querían que hubiese herederos. Entonces, entregó bienes que eran de Pablo Escobar como resarcimiento a sus enemigos. Ella fue hasta ahí a Ella decir, puso "Oh, la cara oh, don". y Guau. logró que no le mataran al Al hijo. hijo. Y terminó en un acuerdo de convivencia. No me persigan, yo no tengo nada que ver y me voy. Y se fue. Y también la historia hizo que unos años después cayeran presos sus enemigos. Sí, sí, al el toque. cártel de Cali, que A habían los puesto pocos una años. bomba en la casa de ellos, Sí. se llamaba Mónaco, era un edificio muy grande que voló, está en las ruinas, voló en pedazos, estaba la familia adentro, le provocó un daño auditivo a la nena, Manuela, y sobrevivieron todos. Ese cártel, después cayó, los Rodrigo Orejuelas terminaron todos presos en los Estados Unidos, y los hijos, todos profesionales, muchos de ellos vinieron a Argentina. Y por barrio, ¿Qué país? no quiero nombrar Es ningún un oasis. barrio Es para un no oasis, estigmatizar, Un oasis. por barrio vivían cerca los Rodríguez Orejuelas de los Escobar, ya con los Rodríguez Los eran hijos de, Rodríguez. como nosotros, como los hijos de los Sí. famosos. Sí. Pero ninguno de ellos... Es otro esto- sindicato. Sí. Eso sí tengo que subrayarlo. Ninguno de ellos, al menos que sepamos, Ahí tuvo tiene delito. vinculación con delito alguno. Hicieron su vida como Claro. pudieron. Pero unos manguitos. Unos mangos Algo tienen, te sí, debe haber claro. quedado, amigo. Siempre vivieron en clase media alta. ¿Les ¿no? daría culpa? Abro Sí. debate. Parte. No, tu padre es súper No sé de qué me millonario, río. pero el trasfondo son delitos de este nivel. Guardate unos manguitos. Decir, mi papá fue un forro, te quedás con una platita que sabés que viene dirty. Pero hay A una- mí se me pusieron una bomba en mi casa cuando tenía 9 Algo. años. Por lo menos déjame 500 lucas verdes. Por Algo. lo menos déjame un efectivo. Un derpa. un Algo, derpa. Déjame un 2. Déjame 2 lanchas porque la verdad la pasé como Pero el amigo, orto. si lo pensás es plata sucia. Gente que murió. No Toda la hay plata está no hay sucia, plata toda, no sucia, no hay plata claro, limpia. No hay plata limpia. Por eso, No hay moral acá. por eso eh. se adjetiva como el vil elemento. Ahí está. Siempre es vil. El vil metal. Siempre Buena es frase, vil. quedó grabada. Chau, chau. El Chau, vil Pablo. elemento.